Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Quiero hacer este video para poder contestar puntualmente cuál Judas fue el que escribió la carta que aparece en la Biblia y que generalmente dentro de las Biblias convencionales se le acomoda antes del libro del Apocalipsis. Vamos a leer por un momento Judas 1:1-2. Dice la Biblia así: Judas, un esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicadas. En primer lugar, noten que este Judas dice que es hermano de Jacobo. Ahora, en la Biblia hay dos Judas que tienen un hermano que se llama Jacobo. Está Judas ben Alfeo, que su hermano mayor se llama Jacobo o Santiago. Los dos son parte de los 12 apóstoles de Jesucristo. Y también Jesucristo dentro de sus hermanos tenía un Judas, y también Jesucristo dentro de sus hermanos tenía una persona llamada Jacobo. Entonces aquí aparecen dos Judas con un hermano que se llama Santiago. Judas el apóstol, Judas que es uno de los 12, Judas que se le llama Tadeo, que su hermano mayor se llama Santiago ben Alfeo, y Judas el hermano del Señor. ¿Cuál de estos dos fue el que escribió esta carta? Bueno, con toda seguridad es Judas el hermano del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque el autor, la evidencia interna de la carta demuestra que el autor no se considera dentro de los 12 apóstoles. Por ejemplo, en el versículo 3, vean lo que dice la Biblia. Amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, tuve necesidad de escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue transmitida a los santos. Nótese que el autor está reconociendo que la fe a él y a muchos más les ha sido transmitida. Es decir, el autor no considera que él es parte de esos 12 apóstoles que han transmitido la fe al resto de las personas. Asimismo, es todavía más contundente el versículo 17, cuando el autor nos motiva a poner atención a los escritos de los apóstoles, pero él no se considera dentro de ese grupo. Versículo 17, pero vosotros, oh amados, acordados de las palabras dichas anteriormente por los apóstoles de Jesucristo, nuestro Señor. El autor nos motiva a poner atención a las palabras de los 12 apóstoles, pero él no considera que es parte de ellos. Asimismo, también, queridos hermanos, es importante mencionar algunos detalles interesantes. Por ejemplo, esta carta sabemos también que es prácticamente un copy-paste de Segunda de Pedro. Esto es muy importante porque nos revela también la naturaleza del autor. El autor de esta carta se basó muchísimo en los escritos de Pedro. Esto indica que él consideraba como plataforma la cátedra y doctrina del apóstol Pedro. Si este hubiera sido Judas Alfeo, no hubiera tenido esa necesidad porque él pudo haber hablado por su propia cuenta. Pero el autor sigue gran parte de la estructura de Segunda de Pedro, lo cual nos indica que él está siendo influenciado por los escritos apostólicos. ¿Cómo murió este personaje de Santiago, el hermano del Señor, y en qué momento tuvo que haber escrito esta carta? Bueno, el historiador Eusebio de Cesarea, padre de la historia del cristianismo, siglo IV, nos narra en el capítulo de los apóstoles el martirio de Jacobo, el hermano del Señor. Dice: cuando Pablo apeló a César y fue enviado a Roma por Festo, los judíos se vieron frustrados en su esperanza respecto a la conjetura que habían tramado contra él y se volvieron contra Jacobo, el hermano del Señor, a quien los apóstoles habían designado al solio episcopal de Jerusalén. Este es el crimen que cometieron. Lo llevaron en medio de ellos y le exigieron ante toda la plebe que renegara de su fe en Cristo, pero cuando él, en contra de todas sus expectativas, confesó en voz alta, con toda libertad ante todos ellos, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el Hijo de Dios, no pudieron tolerar más su testimonio porque era generalmente considerado el más justo de los hombres debido a las alturas que había alcanzado en la filosofía y religión.
De modo que lo mataron usando la anarquía como su oportunidad para tomar el poder, pues en aquel tiempo Festo había muerto en Judea y la provincia había quedado sin gobierno ni procurador, de modo que Jacobo murió, ya se ha dicho antes, con una cita de Clemente que dice que fue echado desde el pináculo y fue golpeado con mazos hasta morir. Tal vez ustedes estarán preguntando, ¿por qué estoy mencionando el martirio de Jacobo si estamos hablando de Judas? Bueno, porque también el versículo 1:1 nos indica que cuando dice hermano de Jacobo, todo nos está indicando que en el momento en el que este Judas escribe la carta, su hermano sigue vivo. Por eso dice hermano de Jacobo. Entonces, es importante comprender que Jacobo, el medio hermano del Señor, al que se le llamaba el justo, murió en el año 62, durante el tiempo del gobierno de Festo. Entonces, eso quiere decir que esta carta de Judas tuvo que haber sido escrito poco antes de este martirio. Entonces, esta carta de Judas pudo haber sido escrita perfectamente entre el año 60 al año 61, un poco antes del martirio de Jacobo, el hermano de Judas. Así que, queridos hermanos, estas son las evidencias que podemos encontrar a favor de la postulación de que Judas, el hermano del Señor, fue el que escribió esta carta. También es interesante que hay testimonios de los cristianos primitivos que reconocen que precisamente fue Santiago, el hermano del Señor, el que es el responsable del texto canónico que aparece dentro del Nuevo Testamento. Así que, queridos hermanos, muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que tengan paz.